Imagina descubrir que todo lo que sabes sobre tu vida es mentira, que no eres huérfana, que tu familia es una de las más poderosas del país y que el amor que sientes por tu protector podría destruirlo todo. Si te gustan las historias intensas, llenas de pasión, secretos y decisiones imposibles, suscríbete al canal. Tu apoyo es lo que nos da fuerza para seguir contando historias que tocan el alma. Eres parte de esta familia, y sin ti, nada de esto sería posible. El silencio del convento era casi sagrado, roto solo por el repicar lejano de las campanas y el roce de las sandalias contra las frías piedras del claustro. Paloma había crecido entre esos muros, envuelta en rezos, cantos gregorianos y el olor persistente del incienso. Desde pequeña, le habían dicho que Dios la había elegido, que su vida era un propósito divino, y ella nunca lo dudó. La Madre Superiora, una figura imponente y serena, le contaba que había sido abandonada en las puertas del convento cuando apenas era un bebé, envuelta en una manta de lino bordada con iniciales que nadie supo descifrar. A sus 22 años, Paloma estaba a punto de hacer sus votos perpetuos, entregándose para siempre a la vida religiosa. El convento era su mundo entero, y la fe, su único destino. Pero aquella mañana, el aire traía algo distinto. Había un murmullo inusual entre las hermanas, un susurro de cambio, como si algo estuviera a punto de romper el equilibrio silencioso que siempre había reinado. Mientras encendía las velas del altar mayor, Paloma escuchó un rumor diferente que provenía del zaguán. Era raro recibir visitas, y mucho más que fueran hombres. La curiosidad, mezclada con una inquietud que no supo nombrar, la hizo acercarse, discretamente por el pasillo de columnas. Fue entonces cuando lo vio. De pie junto a la Madre Superiora estaba un hombre alto, de porte firme, vestido de traje oscuro, con una mirada profunda que parecía atravesar el alma. Paloma sintió un estremecimiento recorrerle la espalda, una sensación desconocida, prohibida, que no tenía cabida en su mundo de oraciones. La madre la llamó con voz firme, interrumpiendo su aturdimiento. Paloma se acercó con pasos contenidos, intentando ocultar la extraña agitación que se apoderaba de su cuerpo. El hombre se presentó como Gabriel y dijo haber sido enviado para hablar con ella sobre asuntos de gran importancia. Paloma frunció el ceño. ¿Qué podría tener alguien del exterior para decirle a ella? ¿Y por qué su mirada la desnudaba de forma tan intensa, tan peligrosa? Las palabras de Gabriel cayeron como relámpagos sobre su conciencia. Paloma no era huérfana, ni había sido elegida por la voluntad divina como siempre creyó. Era hija de una de las familias más ricas e influyentes del país, una dinastía envuelta en secretos, poder y escándalos. Su padre biológico, un magnate acostumbrado a manejar destinos desde las sombras, había decidido sacarla del anonimato por razones que aún no comprendía. Gabriel, su protector asignado, tenía la misión de escoltarla y asegurar su bienestar, ante amenazas que crecían en torno al imperio de su familia. Pero había algo más que protección en su mirada. Había deseo. Paloma lo sintió como una llama encendida en medio de su pecho. Una chispa que no debía existir, pero que crecía con cada palabra, con cada segundo cerca de él. En su interior, una guerra silenciosa comenzaba a librarse. La fe contra el deseo, la obediencia contra la pasión, el deber contra un sentimiento tan prohibido como inevitable. El viaje hacia la verdad comenzó esa misma noche. La Madre Superiora, aunque devastada por la revelación, no pudo negar lo evidente. Los documentos, las pruebas, todo confirmaba que Paloma tenía otro origen, una vida fuera de los muros sagrados del convento. Gabriel organizó la salida con discreción, sin alborotar a las demás hermanas, como si se tratara de un acto clandestino. Paloma empacó pocas pertenencias, temblando ante lo desconocido. El coche negro aguardaba fuera de los portones de hierro, y con cada paso que daba alejándose del claustro, sentía que su mundo se desmoronaba.
El ruido de la ciudad, los edificios altísimos, la gente apurada. Todo era nuevo, abrumador. Gabriel la observaba de reojo, notando su fragilidad y al mismo tiempo la fuerza silenciosa con la que intentaba sostenerse. No hablaban mucho. Bastaba con el silencio compartido para que ambos sintieran la tensión que crecía entre ellos, sutil y poderosa. Al llegar a la mansión familiar, Paloma quedó sin palabras. La construcción era imponente, rodeada de jardines perfectamente diseñados y un aire de lujo desmedido. En el interior, retratos de personas desconocidas, que ahora sabía eran sus antepasados, la observaban desde las paredes, como si juzgaran su presencia. Gabriel le explicó que su padre estaba de viaje por motivos de seguridad, pero que había dejado todo preparado para su llegada. Una empleada la condujo hasta Nieticintos, su habitación, enorme y decorada con elegancia, en la que un vestido de seda aguardaba sobre la cama. Era como entrar en un sueño ajeno. Aquella noche, Paloma no pudo dormir. Se asomó al balcón y encontró a Gabriel en el jardín, fumando un cigarrillo con la mirada perdida. Bajó en silencio, descalza, movida por un impulso que no logró contener. Cuando él la vio, se tensó, pero no se apartó. Por un instante, se quedaron frente a frente, rodeados por la oscuridad y el perfume de las rosas. No hubo palabras, solo miradas cargadas de una electricidad que ni la fe más firme podía negar. En los días siguientes, Gabriel se convirtió en su sombra. La acompañaba en cada paso, explicándole detalles de su nueva vida, las reglas del mundo al que pertenecía sin saberlo, las amenazas que rondaban a su familia. Paloma intentaba absorber todo, pero su mente se perdía cada vez que lo tenía cerca. Había algo en él que rompía su paz interior, su voz grave, su forma de observarla, el respeto constante que parecía tambalear cada vez que sus dedos se rozaban por accidente. Por las noches, volvía a encontrarlo en el jardín, como si ambos buscaran ese lugar secreto donde podían dejar de fingir. Una noche, después de una cena tensa con abogados y socios del padre ausente, Paloma escapó de todos y fue a su rincón de siempre. Gabriel ya estaba allí. Esta vez, no esperó. Se acercó a él, respirando hondo, y susurró lo que no se atrevía a decir en voz alta, que tenía miedo. No de los enemigos de su familia, sino de lo que sentía por él. Gabriel la miró con el alma temblando. «Lo nuestro es imposible», murmuró. Pero cuando sus labios se rozaron, supieron que el pecado ya había comenzado. Después de ese beso robado bajo la sombra de los cipreses, todo cambió entre ellos. Paloma ya no podía fingir indiferencia cuando Gabriel entraba en la habitación, ni podía orar sin que su mente la traicionara con imágenes de aquella noche. Se sentía dividida en 1000 fragmentos. Una parte de ella quería aferrarse a su fe, a los años de devoción y disciplina que habían definido su vida. La otra parte, sin embargo, se sentía viva por primera vez, encendida por una pasión que ni siquiera comprendía del todo. Gabriel, por su parte, se mantenía distante, más rígido que antes, como si castigarse a sí mismo fuera la única manera de resistirse. Pero sus ojos lo traicionaban. Cada vez que la miraba, había una súplica silenciosa, un deseo contenido que lo devoraba por dentro. Intentaban evitarse, pero el destino parecía empujarlos una y otra vez al mismo lugar, al mismo instante en que todo podía arder. Una tarde, mientras revisaban viejas cajas con pertenencias de la madre biológica de Paloma, encontraron una carta dirigida a ella, escrita poco antes de su abandono. Paloma leyó con el corazón acelerado, descubriendo que su madre no había querido dejarla, sino que había sido obligada por razones que aún estaban ocultas. Hablaba de un amor prohibido, de enemigos poderosos y de una promesa. Algún día su hija conocería la verdad. Gabriel la observaba en silencio mientras las lágrimas caían por sus mejillas.
Todo en mi vida ha sido una mentira, susurró Paloma con la voz quebrada. Él quiso consolarla, pero se contuvo. Sabía que si la tocaba de nuevo, ya no podría detenerse. En ese instante, la puerta se abrió bruscamente. Era uno de los guardias privados, con noticias urgentes. Alguien había intentado entrar en la propiedad durante la noche anterior. Gabriel se puso en alerta. La amenaza era real. Y eso lo obligaba a mantenerse frío, concentrado, aunque el fuego dentro de él lo estuviera consumiendo. Esa noche, el ambiente en la mansión era tenso. Paloma no podía dormir, atormentada por la carta, por los secretos, por el deseo. Salió al pasillo buscando aire y lo encontró allí. Gabriel, frente a la ventana del salón, vigilante, agotado. Se miraron como si el mundo alrededor hubiera desaparecido. Paloma se acercó lentamente, hasta quedar frente a él. «No puedo más», dijo, temblando. «No sé quién soy, no sé en qué creer, pero lo único que siento verdadero es esto. Lo que me pasa contigo». Gabriel cerró los ojos, como si sus palabras lo desgarraran. «Tú eres mi misión, Paloma. Estoy aquí para protegerte, no para...» Pero no terminó la frase. Ella lo interrumpió con un beso desesperado. Y esta vez, él no resistió. Se aferraron el uno al otro como si fueran naufragios encontrados, como si solo en ese pecado pudieran encontrar redención. El mundo podía arder, Dios podía apartar la mirada, pero esa noche solo existían ellos. El amanecer los encontró entrelazados, envueltos en sábanas y silencios. Paloma despertó primero, con la luz tenue filtrándose por las cortinas de lino y acariciando su piel aún cálida. Observó a Gabriel dormir, con el ceño levemente fruncido, como si ni siquiera en sueños pudiera liberarse del peso que cargaba. Por un instante, el mundo pareció simple, como si no existieran reglas, ni votos, ni amenazas. Pero la realidad no tardó en volver con toda su crudeza. Paloma se levantó lentamente, cubriéndose con la manta, y se miró en el espejo del tocador. Ya no era la novicia pura y callada del convento. Había cambiado. En sus ojos había fuego, duda, y una decisión que aún no había tomado. Gabriel despertó poco después, y cuando sus miradas se cruzaron, no hubo palabras. Solo una certeza. Lo que había pasado entre ellos no era un error, era algo inevitable y peligroso. Horas más tarde, mientras desayunaban en el salón principal, llegó una noticia que alteró todo. El padre de Paloma regresaría antes de lo previsto. Su avión aterrizaría esa misma tarde y vendría acompañado de su socio principal, un hombre de negocios ambicioso y despiadado llamado Salvador Rivas. Gabriel frunció el ceño al oír su nombre, visiblemente incómodo. Paloma notó su tensión y le pidió que le contara la verdad. Fue entonces cuando Gabriel confesó que Salvador había estado años intentando tomar el control del imperio familiar y que, con el regreso de Paloma, seguramente buscaría acercarse a ella. «Para manipularte, para usarte como peón en este juego de poder», advirtió. Pero lo que más inquietaba a Gabriel no era el peligro externo, sino el interno. Sabía que su relación con Paloma, si salía a la luz, podría destruirlo todo. Ella sería señalada, él sería expulsado. Y sin embargo, ninguno de los dos parecía capaz de alejarse. Cuando el reloj marcó las 5, los portones de la mansión se abrieron para recibir a su padre. Paloma lo observó desde una de las ventanas del segundo piso. Era un hombre imponente, de cabello gris y mirada aguda, acompañado de Salvador, que tenía una sonrisa afilada como una navaja. Al bajar, Paloma fue recibida con frialdad y cálculo. Su padre no mostró emoción alguna al verla. Parecía más interesado en evaluar cuánto se había convertido en un instrumento útil para sus intereses. Salvador, en cambio, la miró con un brillo particular en los ojos, como si ya la hubiese marcado como suya. Gabriel, al fondo, observaba todo con los puños cerrados y la mandíbula tensa. Paloma,
atrapada entre la sangre y el deseo, entre un padre que la usaba y un hombre que la hacía arder. Comprendió que su guerra apenas comenzaba, y que amar en ese mundo era el mayor de los pecados. Durante la cena de bienvenida, el ambiente estaba cargado de tensión. La mesa, adornada con candelabros antiguos y vajilla de porcelana, no podía ocultar la frialdad que se respiraba en cada gesto. El padre de Paloma hablaba de negocios, de contratos pendientes y alianzas estratégicas, como si su hija fuera una pieza más en el tablero de poder. Paloma lo escuchaba con el rostro sereno, pero por dentro, una tormenta se desataba. Salvador, sentado a su lado, no dejaba de hacerle preguntas personales con una sonrisa venenosa, buscando invadir su espacio, marcar territorio. Gabriel, siempre atento, observaba desde la distancia con el rostro impasible, pero sus ojos ardían de furia contenida. Paloma sentía esa presencia como un escudo invisible, el único consuelo en medio del teatro que la rodeaba. Sabía que debía fingir, resistir, actuar con astucia, pero cada minuto junto a Salvador era una provocación, una amenaza vestida de cortesía. Cuando la cena terminó, Salvador le pidió a Paloma un paseo por el jardín. Ella vaciló, pero su padre asintió sin siquiera mirarla, como si ya hubiese decidido por ella. Caminó a su lado entre los arbustos iluminados por faroles suaves, escuchando su voz seductora hablar de futuros compartidos, de conveniencia, de poder. Fue entonces cuando soltó su verdadero propósito. Le propuso un compromiso, un matrimonio arreglado que uniría sus nombres y aseguraría la estabilidad de ambos imperios. Paloma sintió el cuerpo tensarse, pero mantuvo la calma. ¿Y qué gano yo con todo esto?, preguntó con una sonrisa fría. Salvador acercó su rostro murmurando, «Ganas tu lugar en el mundo real». Cuando intentó tomarle la mano, ella se apartó con firmeza. «Mi lugar me lo gano yo sola». En sus ojos no había miedo, solo desafío. Y Salvador lo entendió. Su expresión cambió apenas por un segundo, suficiente para dejar ver el verdadero rostro del hombre que quería atraparla. Esa noche, Paloma subió a su habitación con el corazón acelerado. Gabriel la esperaba en la puerta, tenso, alerta. «Lo vi todo», murmuró. «Quiso tocarte». Ella asintió, sintiendo cómo su cuerpo buscaba refugio en los brazos que le ofrecían seguridad. «Quieren usarme como si fuera un trofeo o una propiedad más del legado de mi padre», dijo, conteniendo las lágrimas. Gabriel la atrajo hacia sí, abrazándola con una mezcla de dolor y ternura. «No lo permitiré. No mientras yo respire». Paloma levantó el rostro, encontrando en sus ojos una verdad que lo cambiaba todo. «Entonces no te vayas. Quédate conmigo, no solo como guardián, sino como el hombre que me ama». Y al unir sus labios, ya no hubo culpa, ya no hubo pecado. Solo una promesa silenciosa que se selló en medio de la noche, la de luchar juntos, aunque el mundo entero estuviera en su contra. Los días siguientes fueron un juego peligroso de apariencias. Paloma fingía obediencia ante su padre y cortesía ante Salvador, pero cada gesto, cada palabra, estaba calculada. Sabía que jugaba con fuego, pero también sabía que no estaba sola. Gabriel se convirtió en su sombra, su guardián y su amante secreto. En la intimidad, se amaban con una urgencia febril, como si cada encuentro pudiera ser el último. En público, mantenían la distancia, pero sus miradas hablaban con un lenguaje propio, cargado de deseo y protección. Paloma ya no era la joven sumisa que había llegado a esa casa. Sus ojos brillaban con determinación, su voz era firme, su voluntad indomable. Gabriel la observaba con respeto y orgullo, pero también con temor. Sabía que cuanto más se acercaban a la verdad, más peligrosa se volvía la partida. El padre de Paloma, acorralado por los negocios en crisis, anunció durante una reunión privada que estaba considerando formalizar el compromiso entre su hija y Salvador. Paloma sintió que el suelo temblaba bajo sus pies,
pero mantuvo la compostura. Asintió lentamente, ocultando el temblor en sus manos, mientras su mente ya tejía el próximo movimiento. Esa noche, encerrada en su habitación, rompió en llanto. Gabriel entró sin pedir permiso y la abrazó sin decir nada. Ella le susurró entre sollozos que no podía permitir que la vendieran, que la usaran como moneda. «Entonces luchemos», respondió él, con una fuerza que ella necesitaba oír. Juntos, comenzaron a reunir pruebas, a revisar documentos, a rastrear movimientos financieros sospechosos. Con la ayuda de una empleada fiel, descubrieron un entramado de corrupción que involucraba a Salvador, manipulando cifras para apropiarse de parte del imperio familiar. El plan fue arriesgado, pero preciso. Paloma fingió aceptar el compromiso, organizando un evento para anunciarlo en la mansión. Invitados importantes, prensa y accionistas asistieron, esperando celebrar una unión entre dos linajes poderosos. Paloma, vestida de blanco, con una sonrisa ensayada, soportó cada palabra, cada brindis, cada mirada. Gabriel, en las sombras, lo observaba todo con el corazón en llamas. Y justo antes de que se levantara la copa final, Paloma tomó el micrófono. Con voz firme y sin un atisbo de duda, reveló ante todos los crímenes financieros de Salvador, mostró los documentos y lo denunció públicamente. El salón estalló en murmullos y gritos. Su padre intentó detenerla, pero era tarde. «No soy tu posesión, ni una extensión de tu poder. Soy tu hija, y ya no tengo miedo». En medio del caos, buscó a Gabriel con la mirada. Y cuando sus ojos se encontraron, supieron que nada volvería a separarlos. El escándalo estalló como una llamarada incontrolable. En cuestión de horas, la noticia de la denuncia pública se expandió por todos los medios. Las imágenes de Paloma enfrentando a su padre y destapando la red de corrupción de Salvador circularon sin descanso, acompañadas de titulares que oscilaban entre el morbo y la admiración. La alta sociedad se sacudió ante el atrevimiento de la heredera oculta. Algunos la llamaron traidora, otros heroína. Su padre, humillado y acorralado, se encerró en su despacho, mientras Salvador desaparecía del mapa, dejando tras de sí una estela de abogados y cuentas congeladas. Pero el golpe más inesperado aún estaba por llegar. Alguien filtró a la prensa fotografías íntimas de Paloma y Gabriel, evidenciando su relación secreta. El romance prohibido se convirtió en el centro de atención y la devoción pública se volvió, en parte, juicio. La monja que cayó en brazos de su guardaespaldas, decían los tabloides. Pero Paloma no se ocultó. Ya no. Las críticas no la intimidaron. Al contrario, la fortalecieron. En lugar de negarlo, Paloma habló con claridad frente a los periodistas que acampaban frente a su casa. «Sí, amo a Gabriel, y no me avergüenzo, porque ha sido él quien me ha defendido, quien me ha cuidado, y quien me ha enseñado a no temerle a la verdad». Sus palabras, transmitidas en vivo, dividieron opiniones, pero dejaron en claro que no se dejaría derrumbar por el escarnio. Gabriel, por su parte, se convirtió en objetivo de ataques legales y amenazas anónimas. Lo querían fuera del camino, lejos de ella, silenciado. Pero no se apartó. Mientras Paloma lideraba su batalla pública, él la protegía entre bastidores, diseñando nuevas estrategias de seguridad, bloqueando filtraciones y cuidando cada movimiento. Por primera vez en mucho tiempo, se sentían no solo enamorados, sino invencibles, unidos no solo por el deseo, sino por un propósito que iba más allá de ellos mismos. Una noche, cuando parecía que la tormenta comenzaba a calmarse, alguien envió un sobre sin remitente a la nueva dirección, donde se alojaban temporalmente. Dentro, había fotografías recientes de ambos, tomadas a distancia, y una nota escrita a mano. No pueden esconderse para siempre. El mensaje era claro. El peligro seguía latente. Gabriel activó todos los protocolos de seguridad, y Paloma, lejos de rendirse,
convocó a su abogada para preparar nuevas acciones legales. Pero esa noche, mientras el silencio los rodeaba y las sombras se alargaban sobre los muros de la casa, se aferraron el uno al otro con más fuerza que nunca. «Si tenemos que pelear toda la vida para defender esto, lo haré a tu lado», dijo ella, acariciándole el rostro. «Moriría por protegerte, Paloma», respondió él. Y aunque el mundo afuera los juzgara, los persiguiera o intentara separarlos, ambos sabían que lo que los unía no era un capricho. Era una fe profunda, tan inquebrantable como su amor. El refugio que habían encontrado en las afueras de la ciudad ofrecía una tregua momentánea, pero no la paz. Aunque rodeados de naturaleza, lejos de los ojos del mundo, la tensión seguía latente. Paloma dedicaba sus días a preparar su defensa legal, pero también a reencontrarse consigo misma, con esa mujer que había surgido de las cenizas de su antigua vida. Cada vez que miraba a Gabriel, recordaba por qué había decidido romper todas las reglas. Él era más que su protector. Era su hogar. Por las noches se perdían en caricias silenciosas, cuerpos entrelazados como promesas. Pero la calma no duró mucho. Una mañana, Gabriel encontró un dron sobrevolando la propiedad. Lo derribó con rapidez, pero el mensaje era evidente. Alguien los había encontrado. La amenaza se había filtrado hasta su escondite, como un veneno que se arrastra sin hacer ruido. Esa misma tarde, llegó un nuevo sobre, sin remitente, colocado cuidadosamente bajo la puerta. Dentro había una sola fotografía. Paloma, sola en el jardín, tomada desde la distancia. Y al reverso, una frase escrita con tinta roja. «Estás más cerca de lo que crees». Gabriel activó todas las alarmas, reforzó la seguridad y ordenó el traslado inmediato a otro sitio. Paloma, aunque asustada, se negó a huir. «No más escondites. No más miedo. Es hora de enfrentarlos». Esa determinación encendió en él una mezcla de orgullo y temor. Sabía que Paloma se había convertido en una guerrera, pero también que esa valentía la ponía en el centro de un fuego cruzado. La prensa continuaba presionando. Los abogados del padre buscaban desacreditarla y los aliados caían uno a uno. Pero ella se mantenía firme. «Si intentan silenciarme, hablaré más fuerte. Si me amenazan, me haré más visible. Y si quieren destruirme, tendrán que hacerlo frente al mundo». Decidieron regresar a la ciudad. No por sumisión, sino por estrategia. Paloma convocó a una nueva rueda de prensa, esta vez acompañada por su equipo legal, activistas por los derechos de las mujeres y representantes de la justicia. Gabriel, siempre cerca, vigilaba cada rincón. El salón se llenó de cámaras, periodistas, luces. Cuando ella subió al escenario, el murmullo fue absoluto. Con voz firme, narró su historia completa. Su crianza en el convento, la verdad sobre su familia, el encierro de su madre, la corrupción del imperio que su padre había construido y el intento de manipularla a través de un matrimonio forzado. «Mi nombre ya no es un secreto, mi historia ya no es una vergüenza, y mi amor tampoco». Al decirlo, miró a Gabriel entre la multitud. Y en ese instante, todos supieron que Paloma no solo había sobrevivido al escándalo, se había convertido en símbolo de libertad, una mujer que, incluso amando lo prohibido, se atrevió a hacerlo con dignidad. Las repercusiones de la conferencia fueron inmediatas. Algunos sectores conservadores intentaron desacreditarla, calificando sus actos de escandalosos y anticristianos. Otros, sin embargo, se volcaron a su favor, convirtiéndola en símbolo de valentía femenina y resistencia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, pero también de odio. Paloma no se dejó afectar. Había cruzado un umbral sin retorno, y estaba dispuesta a ir hasta el final. Su padre, viendo su imperio derrumbarse, trató de contraatacar con declaraciones frías, intentando proyectar la imagen de un hombre traicionado por su hija. Pero ya nadie creía en sus palabras. Gabriel se mantuvo al margen de la exposición pública,
protegiendo a Paloma desde las sombras. Aunque su amor era ahora conocido por todos, él comprendía que lo más valiente que podía hacer era no convertirse en protagonista, sino sostén incondicional. Mientras más avanzaban, más claro tenían que su lucha apenas comenzaba. Una mañana, mientras Gabriel revisaba correspondencia con uno de los abogados, Paloma recibió una caja anónima. Dentro, encontró una fotografía antigua, descolorida por el tiempo. Era una mujer joven, con ojos muy parecidos a los suyos, vestida con hábito de novicia, abrazando a un hombre de mirada tierna. En el reverso, un mensaje manuscrito. La verdad no está solo en lo que te dijeron, sino en lo que nunca te dejaron ver. Paloma sintió que el corazón se le detenía. Gabriel se acercó, reconociendo en la imagen un secreto largamente enterrado. «Es tu madre», susurró. A partir de ese momento, comenzaron a investigar frenéticamente. Con la ayuda de registros olvidados, contactos discretos y documentos ocultos, llegaron a una verdad devastadora. Su madre no había muerto. Había sido internada en un centro psiquiátrico privado por orden directa de su padre y mantenida fuera del mundo durante más de 20 años. El hallazgo sacudió a Paloma en lo más profundo. Ya no se trataba solo de su libertad o de su reputación, sino de una vida robada. Exigió una orden judicial para acceder al centro, y cuando finalmente pudo entrar, el aire se volvió espeso. Los pasillos blancos, los rostros ausentes, todo le parecía irreal, hasta que la vio. Sentada junto a una ventana, con el cabello canoso recogido y la mirada perdida, estaba su madre. Tardó en reconocerla, pero al mirarla a los ojos, algo se encendió. «Paloma», dijo la mujer, como si pronunciara el nombre de un sueño olvidado. La joven cayó de rodillas y la abrazó, dejando que las lágrimas corrieran libremente. Gabriel observaba desde la entrada, conmovido. En ese instante, supo que habían llegado al centro mismo de todo, la verdad que lo explicaba todo. Paloma no solo había encontrado a su madre, se había encontrado a sí misma. Y aunque el mundo siguiera en guerra, el amor, ese amor que nació prohibido, había sido la brújula que los guió hasta allí. El regreso a casa, después de encontrar a su madre, fue silencioso pero cargado de significado. Paloma no dijo una palabra durante el trayecto, pero Gabriel podía sentir la tormenta que se agitaba dentro de ella. Al llegar, se encerró en su habitación y durante horas no salió. Cuando finalmente lo hizo, lo miró con una nueva luz en los ojos. «Me lo quitaron todo, incluso a ella», susurró. Gabriel la abrazó sin decir nada. Ya no era solo su guardián ni su amante. Era su compañero de lucha, su ancla. Paloma anunció públicamente la existencia de su madre y denunció su encierro ilegal. Las reacciones fueron explosivas. La indignación pública escaló a niveles insospechados y una ola de apoyo inundó los medios y las redes. Su padre, por primera vez en décadas, fue oficialmente investigado por crímenes de lesa humanidad, abuso de poder y confinamiento forzoso. El imperio que había construido sobre mentiras se resquebrajaba por dentro, y él lo sabía. Pero un hombre como él no cae sin intentar arrastrar a los demás consigo. Una madrugada, mientras Gabriel conducía de regreso de una reunión con el equipo legal, fue emboscado. 2 vehículos lo acorralaron en la carretera y un disparo atravesó el parabrisas. Logró escapar, pero recibió una herida profunda en el hombro. Paloma llegó al hospital con el corazón en la garganta, ignorando cámaras, guardias y restricciones. Cuando lo vio tendido, pálido pero consciente, se derrumbó en sus brazos. «No puedo perderte», murmuró entre lágrimas. Gabriel le sonrió débilmente. «Tienes que ser fuerte. Por ti, por ella, por nosotros». En ese instante, Paloma entendió que la guerra había llegado a su punto más crítico. Ya no era solo una batalla por el pasado, sino una por la vida misma. Decidió actuar. Convocó una última rueda de prensa
y frente a cientos de periodistas, con la voz templada por el dolor, acusó directamente a su padre por el atentado. Las pruebas eran irrefutables. Las cámaras de seguridad, las grabaciones telefónicas filtradas y los testimonios reunidos por sus aliados derrumbaron la defensa del magnate. Fue arrestado en su propia mansión, esposado frente a los lentes que alguna vez lo adoraron. Paloma no asistió al arresto. Estaba con su madre en el hospital, sosteniéndole la mano, hablándole con calma, guiándola paso a paso hacia su recuperación. Gabriel, desde su cama, seguía las noticias con una mezcla de alivio y temor. Habían ganado una batalla, pero las cicatrices quedarían para siempre. Aquella noche, Paloma se sentó a su lado y le susurró: «Ya no me importa el nombre que llevo, ni la sangre que corre en mis venas. Solo sé que tú eres mi verdad, y que por ese amor vale la pena renacer». Se besaron con suavidad, sin urgencia, como quien se promete un futuro sin más secretos. En ese instante supieron que lo peor había pasado, y lo que venía, por primera vez, les pertenecía. El juicio fue transmitido en directo. El país entero observó cómo caía uno de los hombres más poderosos y temidos, no por un enemigo externo, sino por su propia hija. Paloma declaró con serenidad, sin temblar, relatando cómo su infancia fue borrada, su madre silenciada y su vida manipulada para mantener intacta la reputación del apellido. Gabriel, aún recuperándose de la herida, la vio testificar desde el hospital con los ojos llenos de admiración. Ya no quedaba rastro de la joven que vivía entre rezos y obediencia. Frente a todos, se alzaba una mujer libre, valiente y determinada. Cuando el veredicto fue leído, la sala contuvo la respiración. Culpable. Su padre fue condenado por confinamiento ilegal, fraude, asociación delictiva y tentativa de homicidio. Paloma no celebró, solo respiró hondo, como quien suelta un peso acumulado durante años. Sabía que esa victoria no le devolvería el tiempo perdido, pero sí abría una puerta nueva, la del futuro. Después del juicio, Paloma decidió vender la mansión familiar. El lugar donde tantas mentiras habían nacido no merecía seguir en pie bajo su nombre. Parte del dinero fue destinado a la creación de una fundación para mujeres víctimas de violencia y encierro injusto. La otra parte la usó para llevar a su madre a un entorno tranquilo, rodeado de cuidados profesionales y amor. Los días se volvieron más livianos. En los desayunos al sol, entre risas y miradas compartidas, empezaron a sanar. Gabriel, una vez más a su lado, ayudaba con cada detalle, reconstruyendo junto a Paloma no solo una vida, sino una causa. En la intimidad de su nuevo hogar, cada caricia tenía el sabor de la libertad. Ya no tenían que esconderse. No había culpa. No había pecado. Solo quedaban ellos, dos sobrevivientes de un mundo que había intentado destruirlos, pero que no pudo contra su unión. Una tarde, Gabriel la llevó a un pequeño viñedo alejado del bullicio. Allí, bajo una pérgola cubierta de glicinas, se arrodilló. No quiero que este amor siga llamándose prohibido. Quiero que sea nuestro, con cada derecho, con cada promesa. Paloma lo miró con los ojos brillantes, y sin dudar, se arrodilló también frente a él. No necesito anillos ni altares, solo quiero seguir caminando contigo, sin miedo, sin máscaras. Se abrazaron como si el mundo alrededor se disolviera. En ese instante, todo el dolor vivido adquirió sentido. La niña que una vez fue entregada a la iglesia, la joven que descubrió que su vida era una mentira, la mujer que desafió a un imperio, ahora era libre. Y eligió amar, no porque le estuviera permitido, sino porque por fin había comprendido que lo prohibido no siempre es pecado. A veces, es simplemente el camino más valiente hacia la verdad. Los meses que siguieron estuvieron marcados por la reconstrucción. Paloma ya no era la hija oculta, ni la novicia sumisa, ni la víctima de un linaje corrompido. Era una mujer completa, forjada en la lucha, con cicatrices que hablaban de batallas ganadas. La fundación que llevaba su nombre creció con rapidez.
Recibía cartas de mujeres de todo el país, historias de dolor, de silencio, pero también de fuerza. Paloma leía cada una con devoción, entendiendo que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Gabriel, convertido en su compañero oficial y público, la acompañaba a cada evento, la sostenía en cada decisión sin protagonismo, pero con la presencia firme de quien siempre estuvo. Su madre, en el nuevo hogar, avanzaba lento pero seguro en su recuperación, reencontrándose con la libertad, con la música, con el amor que alguna vez le fue arrebatado. Una tarde templada, Paloma recibió una invitación inesperada. La madre superiora del convento donde creció le pedía una visita. Dudó. Aquel lugar era el inicio de todas las mentiras, pero también el refugio de su inocencia. Acompañada por Gabriel, regresó. Las paredes, los vitrales, los corredores, todo seguía igual. Pero ella ya no era la misma. Al reencontrarse, la monja mayor la abrazó con lágrimas. Perdóname por callar tanto tiempo. Pensé que protegía tu alma. No sabía que te estaba alejando de ti misma. Paloma no la juzgó. Usted me enseñó a creer, solo que ahora mi fe tiene otro rostro. Al salir del convento, Gabriel le tomó la mano. ¿Te arrepientes de algo? Ella lo miró, serena, solo de no haber vivido antes. Y con esa frase, cerraron la última puerta del pasado. Todo lo que quedaba era present. Semanas después, celebraron una ceremonia pequeña, íntima, entre viñedos y cielos abiertos. No había iglesia, ni altares, ni sacerdotes. Solo estaban ellos dos, vestidos de blanco, frente a su madre, a unos cuantos amigos, y al viento que soplaba suave como una bendición. Paloma pronunció sus votos con una voz segura. Te elijo sin miedo, sin deberes, sin prohibiciones. Te elijo porque amarte fue lo que me devolvió la vida. Gabriel la miró, con los ojos humedecidos. Y yo te elijo, cada día, cada lucha, cada renacimiento. Se besaron bajo los aplausos, sellando un amor que nació entre muros de piedra y terminó floreciendo al aire libre. Ya no había pecado, ya no había condena. Solo quedaban dos almas que se encontraron en lo más profundo del abismo. Y eligieron ascender juntas. Porque a veces, lo prohibido no es más que el camino más valiente hacia el amor verdadero. Gracias por acompañarnos en esta historia de amor, valentía y redención. Si sentiste algo en el corazón, si alguna parte de esta historia tocó tu alma, no olvides dejar tu like, comentar y compartir. Tu voz es parte de este viaje. Y lo más importante, suscríbete al canal, porque es gracias a ti que seguimos contando historias que merecen ser escuchadas. Tú eres nuestra inspiración. Hasta la próxima historia. Y recuerda, a veces lo prohibido es lo más verdadero.